buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde mi Mapa. Hoy tenemos un programa como siempre excepcional. En este programa vamos a variar un poco la dinámica porque en este programa no es por falta de invitados, sino porque hemos decidido, mi querida amiga Yoli Celot, tener un programa para conceptualizar algunos temas y hacer un pequeño, diríamos que, resumen como de todo lo que hemos estado viendo en las sesiones y cómo todo esto se complementa y se integra, porque la realidad es que este programa se trata de trabajar las emociones, de conocer, de darles herramientas, de que puedan identificar cualquier detonante que ustedes entiendan en el cual necesiten ayuda. Y quiero referirme a esto claramente porque ciertamente nosotras acá no estamos dando recetas médicas ni estamos eh, consultando. Estamos dialogando, estamos poniendo temas en contexto y dándole herramientas a cada uno de ustedes para que puedan conocer un poco mejor todo este tema de las emociones. A veces el desconocer nuestras propias emociones es lo llamado debilidad en nuestra inteligencia emocional. ¿Qué dices tú a eso, Licelo? Bueno, yo creo que este es un programa que va a ser muy interesante porque es un programa de un tú a tú con lo que nosotras entendemos sobre esos síndromes que hay psicológicos en el medio ambiente, que es el síndrome del impostor, que es el síndrome del sapo, que es el síndrome este o aquel. Vamos a ver cómo desde la perspectiva de las PNL, de la programación neurolingüística, podemos nosotros entender, no diagnosticar. Es importante, y ya lo hemos hablado, Aliet, de que nosotros, ningún programador es un psiquiatra para poder diagnosticar el síndrome que está afectando a un individuo. Pero una vez ese diagnóstico existe, nosotros podemos comprenderlo mejor en la medida que nosotros podamos entender algo que nos puede enseñar la PNL. Por lo tanto, el abordaje de lo que vamos a tratar hoy no se trata de un abordaje clínico tradicional, No, para sino es nada. el abordaje a través de las emociones que intervienen en esas personas afectadas por ese síndrome y cómo la PNL, entendiendo que esas representaciones internas le afectan, puede modificar esas representaciones para cambiar realmente su comportamiento y su desempeño. Entonces, Así es es. importante así aclararlo, pero realmente también después de este programa, pues sus comentarios para nosotros son muy importantes y sus experiencias y testimonios son muy válidos para enriquecer nosotros nuestro acervo sobre emociones y además también poder colaborar con ese grupo de personas que nos siguen. Yo quiero empezar, Licelo, antes de entrar al, vamos a decir, a profundizar en cada uno de estos síndromes que tú lo mencionaste y hay un montón más. Y es que si ustedes se fijan, Licelo acaba de mencionar el síndrome de impostor, pero hay un síndrome de Alicia, hay un síndrome de Peter Pan, síndrome del sapo. eh, o sea, si se fijan, incluso síndrome de Otero. Ay, sí. eh, estos o sea, síndromes, así como le llaman, han utilizado nombres, nomenclaturas, por particularidades, o sea, por características de ese nombre, que es lo que los representa. Y yo me quiero, y yo quiero iniciar, aunque tú mencionaste el de impostor, que es uno de los más conocidos, podría decirse. Yo quiero empezar por uno que para mí y las personas creo que se van a identificar mucho, y es el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan, y yo eh, Pero es cuando veo a diferente. veces el tema de inmadurez en aspectos psicológicos, o sea, y se caracteriza por eso. O sea, cuando todo el que ha visto la película, tanto la película como los muñequitos, Peter Pan es un niño que nunca creció.
Es Yo te diría que es un hombre niño. exactamente, es un Peter Pan no hombre es un niño. niño. Entonces, exactamente, un hombre un niño Que que, nunca que nunca creció. creció, pero es un hombre. Entonces, este síndrome se caracteriza por la inmadurez en ciertos aspectos psicológicos y sociales. Incluye algunos rasgos de escucha, escucha atentamente, irresponsabilidad, rebeldía y narcisismo. Yo les decía a ustedes que muchos de los temas que hemos visto van a salir por aquí en rasgo y nosotros en su momento hablamos del narcisismo. Entonces, eso me llama a sobremanera. Yo he ido, soy una asidua investigadora de todo este tema de síndromes, porque en la parte laboral también se detectan muchos de estos síndromes. Claro, hay síndromes que son llamados a tomar atención, como el de burnout, que ya ese sí tiene todo un tema en la parte organizacional. Pero otro síndrome, que es el síndrome ¿Y de cómo tú Alicia. notas el síndrome de Peter Pan en el mundo laboral que tú dices que te ha llamado la atención? No, Cuéntame el de sobre eso. Peter Pan no me ha llamado en el mundo laboral realmente, aunque si nos vamos a la situación laboral que estamos teniendo ahora mismo con las generaciones, que tú lo abordas bastante en los trabajos que haces de acompañamiento a organizaciones para fortalecer la parte de trabajo en equipo, realmente tenemos mucho Peter Pan. Y no solamente Peter Pan, ese síndrome de Peter Pan, señores, se caracteriza mucho al hombre, pero yo creo que ya es dual eh, y, y se ve en ambos aspectos, aunque al inicio era una característica que se le daba al sexo masculino, pero en lo laboral se ve, o sea, tú tienes inmadurez en la parte laboral, eso es en el día a día. A mí a veces me toca y tú ves que te hacen malcriadeza, que no entienden las normas laborales, eh, y es un poco complejo. Y también se ve el narcisismo cuando hay narcisismo, Eh, en los egos. ujú. Pero no me quiero ir en eso porque también hay otro, y me voy, como dicen, a Disney, el síndrome de Rapunzel, que consiste en la formación de una cola de pelo extendido hasta el estómago, o sea, ¿Cuál es ese? el síndrome de Rapunzel. Son Ah, estas, ese no me en lo la sé. India hay muchos síndromes de Ah, Rapunzel, que no lo había son las escuchado. damas que se hacen esa cola y demás con un trastorno que produce ya todo lo que es un trastorno de la personalidad. O sea, hay un sinnúmero, Licelo, de síndromes. O sea, tú, desde tu experiencia, tanto como coach, todo el tema de PNL, pero tú eres psicóloga, psicóloga de formación en tus inicios. Eh, Háblame un poquito de Bueno, dónde mira, surge. O el sea, tú te síndrome, vas a esa parte porque, me encanta, pero el síndrome de la colita tengo que reconocer que yo no lo había escuchado. Pero sí te puedo decir que el síndrome de Peter Pan es el síndrome del niño que nunca creció. Es el hombre que siempre, en cuanto tú te acuerdas los programas que hacíamos sobre las banderas rojas en las relaciones, claro, que cuando uno está en una relación de pareja no suele ver cosas que eran una llamada de atención y señales de lo que podía devenir cuando la pareja tuviera en una relación más formal. Y de hecho, cuando veíamos esas especies de irresponsabilidades o de que tenemos que hacer un plan, ay, yo no hice reservación, hazla tú. Cuando teníamos que hacer un viaje, se me olvidó sacar la visa. Cuando teníamos que hacer tantas cosas, porque como decía el doctor, el novio significa no vio lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cuando está bajo el efecto de esa serotonina y esa dopamina, que son neurotransmisores que se producen ante la cosa deseada, ante lo que tú quieres, ese eso te da una estado así, emoción wow, tan de, intensa que tu lóbulo frontal, donde está la precorteza, entonces ese lóbulo baja su funcionamiento y tú, atrapado con esos efectos, comienzas a no ver esas características. Y son características que tienen muchas personas en la vida cotidiana y que realmente muchas veces, yo te diría que la mayor parte de las veces no van a un psicólogo por eso.
Cuando tú dices, mi marido es un responsable, quizás en una situación de psicólogo, nadie dice, va porque tiene el síndrome de Peter Pan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno, O sea, pero van parte, justificado por otras cosas que pudiera inclusive lucir todavía aún peor. ¿Entiendes? bueno, No me quiere lo suficiente, ya yo no puedo con él. Vive llamando a su mamá todo el tiempo. bueno, realmente tú sabes que hay que tener un nivel de inteligencia emocional y de autoconocimiento para aceptar que se necesita ayuda. Y eso es un paso muy importante. Sí. Y cuando no se llega a ese conocimiento, se llega a la ayuda muchas veces en procesos de crisis. Y aún así, que es lo que tú acabas de decir, en el mismo proceso de acompañamiento del psicólogo, Claro. están en negación. Así es, porque tú sabes Entonces, que cuando uno está aficiado, como dicen por ahí, uno justifica esos comportamientos. ¿Entiendes? Él lo justifica y en la justificación, que es una forma de no ver lo que pasa, ahí no entra, el fin uno justifica los medios. extiende el periodo de buscar ayuda. Y cuando van a ayuda, ya a veces es muy tarde. Cuando a veces las parejas van a ayuda, a veces, no digo siempre, ojo, pero a veces dan la impresión de lo que van es a buscar la bendición para la decisión que ya ellos tomaron inconscientemente antes de llegar ahí. Para mí, ¿y qué significa todo esto que acabo de decir? Que va muy tarde. Que ya la decisión está tomada y llegan para decir, yo hice todo lo que pude para salvar la relación de pareja. Yo hasta el psicólogo fui, pero la misma psicóloga dice, o el mismo psicólogo dice, que esa es una situación intolerable. Realmente, quizás no lo fue. Quizás fue muy tarde que buscaron la ayuda. Y por esa razón, muchas cosas se producen cuando ya no hay remedio, porque el individuo también se desgasta. Por más madurez que tiene una persona, se desgasta. Bueno, recuerda que cuando tuvimos nuestro invitado, que hablamos sobre ese tema, creo que fue cuando hablamos el tema del divorcio con nuestro abogado invitado Cirilo, comentamos esa parte, que muchas veces ya cuando se llega a ese punto es porque ya están desgastados. Y de igual manera, en su momento hablamos sobre el tema de que ya se hace el duelo antes de. Y cuando llega ese momento, y por la gran mayoría de veces ese duelo lo hace siempre la mujer, porque es la que, claro, no quiero decir con esto que no pase también en el hombre, pero en función a estadísticas está demostrado que cuando se llega ya a ese paso, la mujer hace rato que ha hecho el duelo. Totalmente de acuerdo. Entonces, o por lo menos lo inició. Exacto, lo inicia. Ya Lo cuando inició. su pareja se viene a dar cuenta y le dice, oye, pero tú no has echado ni una lagrimita. Ah, y toda la lagrimita en el camino que yo he echado. Porque muchas veces, como tú dices, es un duelo emocional que se hace, que es mucho más fuerte. Pero sí también hay un duelo físico. Totalmente. Tú sabes que, como dice el refrán, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No es lo mismo tú desear una separación que vivir la separación. Aunque tú estés listo, es como, es una pérdida. Es igualito a un familiar que tú sabes que está en agonía y que tú sabes que va a morir, pero tú cuando muere realmente tú sientes ese vacío. Y aunque tú no ames al que ya tú te desprendiste, hay un efecto. Hay el efecto del vacío físico que produce esa pareja. Tú sabes, Licelo, que yo estuve recientemente, te voy a pasar ese video, un video, me encantó. Mándamelo. Con el tema, con ese mismo tema de los procesos de divorcio, y eran cuatro mujeres que estaban en su tema de proceso de divorcio, y fue por situaciones de, nada, vamos a decir, la monotonía, el desgaste, se descuidaron tanto físicamente, se descuidaron en la pareja y ellas comenzaron un proceso de transformación y para firmar el divorcio se hicieron todo un look. Y cuando llegaron al momento de firmar y que estaban entrando por la puerta, o sea, eso fue sumamente jocoso porque los esposos se quedaron así como... ¡Wow! ¡Wow! Que me voy a perder. Exacto. Y
Y eso lo hemos conversado bastante, cómo ese tema en las parejas, la importancia de la monotonía, la importancia de esos cambios, de esas a veces sorpresas, porque mira cómo eso, no querían firmar el divorcio. Pero fíjate cómo ella pensaron en ese cambio, esa transformación física después que hubo un problema. Y ahí que nosotros tenemos que hacer conciencia de que dentro de la pareja ocurre la monotonía. Es natural, ¿entiendes? Pero ahí es que está en esa conciencia de innovarse continuamente, de salir solo de vacaciones sin los hijos, de dedicarse tiempo el uno al otro, de comentar qué pasó durante el día y no meterse cada cual en su mundo, uno en Netflix, en el otro en la computadora. No, y ahora con este tema del celular, o No, sea, tú estás hablando con una persona y la persona está en este estilo. Sí, yo te estoy escuchando. Sí, yo te estoy sí, yo te estoy escuchando. escuchando, pero está Sí, yo te estoy leyendo, escuchando, sí, pero está leyendo. O, muy comúnmente, pero y no yo está creo, oyendo. señores, atiendan aquí, yo espero que me tomen este pedacito de corte. A los que no son muy diestros con el celular, sepan que cuando usted está en una videollamada, ya sea con su novia, con su esposa, y usted se pone a ver la pantallaza de Instagram, el video que usted tiene se pone que no se ve. Entonces, hay un momento en que la persona comienza a decir, mira, pero no te veo, y después ya, ni tonto ni perezoso, claro, no te Porque veo, están porque tú oyendo y estás no en otra escuchando. cosa, entonces si tú no pones atención. Entonces, señores, pongan atención, que la pongan atención, que ya no hay bobo. Ya no hay bobo. Y lo que tú dices, ellos están oyendo ruido, pero no están escuchando, porque la escucha activa requiere de plena atención. Y no lo están Tú, haciendo. y eso tú lo puedes comprobar fácilmente en todos los aspectos, Sí, claro porque que no sí. quiero satanizar el tema de los matrimonios, en todo. Incluso tú estás en una reunión o algo y no te están escuchando. Y tú puedes decir una tontería y no te están escuchando. O No. sea, se ha perdido esa, ese respeto, yo lo quiero llamar así, ese respeto y esa empatía hacia el otro, el importantizar a la otra persona. Eso es sumamente Pero importante. fíjate que muchos empleados a veces no quieren llegar a una reunión de equipo porque dice, ¿para qué voy si no nos escuchan? ¿Para qué voy si ellos saben lo que van a hacer y no toman en cuenta la opinión de los colaboradores? Porque los Totalmente. colaboradores van para que ellos justifiquen que han hecho una reunión de equipo, pero en la vida real no están escuchando a los colaboradores y no hacen cambio ni integran cambios a través de los aportes que ellos hacen. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta en función a eso. ¿Cómo se refleja el síndrome de burnout? Que tiene El mucho que ver síndrome, de burnout. el burnout. Exacto, que tiene mucho que ver con eso que tú acabas de decir del colaborador. Háblame un poquito de Bueno, ese. el burnout es el síndrome que le llaman del quemazón. Quemazón porque es la traducción del inglés. Es el síndrome de ese agotamiento físico en extremo producido por un exceso de trabajo. Entonces, ese síndrome se refleja muchas veces en que si la persona no quiere perder el empleo, se lleva hasta su casa situaciones que tiene que resolver, que pudieran ser al otro día. Pero ¿qué pasa? Cada vez más esa persona no tiene la capacidad de aportar, ¿cómo te quiero decir? Creativamente soluciones porque está bajo un hábito que es totalmente como el que va en un tren y no sabe a dónde va. Que va en automático. Y exacto, en el hábito, como el modo automático. Y también, que ¿en qué se refleja? Se refleja básicamente que la persona que tiene el quemazón puede ocurrirle varias cosas. Una de ellas es que las personas cercanas a ella, llámese su pareja o sus hijos, el chofer, el trabajador, a la que sea, pagan por ese exceso de acumulación de energía que ellas tienen porque no pueden votarlo junto con sus superiores a nivel jerárquico. O sea, que no se pueden desahogar, señores. No, no se pueden desahogar en el trabajo porque les costaría, el costo sería muy alto. Entonces, ¿qué hace? La energía, señores, tiene que sacarse del cuerpo. De lo contrario, se somatiza. De lo contrario, termina afectándonos aquel órgano
que por nuestra vía genética es más vulnerable que otros. Y así hay personas que sufren de colitis, hay personas que tienen alteraciones del sueño, otras que el estómago tiene que ir porque tiene pólipo, porque los intestinos están afectados. Pero ¿a qué se debe todo eso? Aunque no haya un equilibrio en su vida, todo es trabajar. Entonces, yo creo que es importante que si el que nos está escuchando está bajo esos síntomas de insomnio, de preocupado, de pensamientos recurrentes todo el tiempo con relación a lo que deben hacer, ¿entiende? Consulten porque O no es quizá, sano. o también procesos de la defensa baja. Muchas veces una gripe constante o procesos Totalmente. alérgicos constantes, lo que te están diciendo tu cuerpo es que tú tienes altos detonantes de estrés. Y esos altos detonantes de estrés es lo que te está causando. Hay una décima, bueno, algo muy común que lo utilizamos en sesiones de terapia, de coaching, y es que el cuerpo te habla. Claro, el cuerpo habla El cuerpo te y habla. tú sabes lo que está diciendo la gripe. Aparte Exacto. de que el sistema inmunológico, el cuerpo está llorando Bueno, lo que tú no puedes llorar por otra vía. Como tú no puedes llorar porque estás cansada de ese trabajo, el cuerpo llora, saca lágrimas a través de la gripe, que tienes que sacudirte agua del cuerpo. Entonces, sí. ese estrés es inmediatamente, tú vas a ver que la gente tiene una tendencia a quizás por ser retribuido por su tiempo, de no tomar las vacaciones. Y tengo entendido que en el Código del Trabajo ya es una obligación, si no se pierde. Pero eso A los 2 años se es una pierden. medida sumamente beneficiosa para el colaborador, Ujú. porque estábamos viendo personas que tenían 10 años que no cogían vacaciones. Acumulada. Es increíble. Ujú. Tu cuerpo necesita descanso, tal y como necesita tener una mente activa. Tienes que ir al gimnasio, tienes que botar esa energía por algún lugar. Entonces, a veces la pagamos con los maridos, a veces la pagamos con los hijos, a veces los maridos le Sí. dicen, hey, O con el vinito. o con la bebida, porque hay que Exacto. necesitamos un escape de eso que está pasando. Totalmente. Eh, Lizelot, en tus, vamos a decir, en esos aportes que tú haces constantes, señor Lizelot, en tema de trabajo en equipo, cuando usted necesite esos abordajes con equipo complejo, oiga la palabra complejo, una experta. Entonces, como una tuerca en el carro, te la suaviza. El síndrome de burnout, en esos ejercicios, tú que tienes ya tanta experiencia en empresas nacionales, internacionales, empresa pequeña, empresa grande, empresas familiares, todo, recientemente después del COVID, ¿cómo tú has visto que se ha desencadenado eso? Mira, el síndrome yo lo he visto antes y después. Claro que en la medida en que tú has adquirido nuevas responsabilidades después del COVID y te has visto con la vulnerabilidad de haber perdido un trabajo o no perder el que tienes, entonces las personas de nuestra generación lo que suelen es trabajar y dar la milla extra. Y en esa milla extra, el que es muy responsable se ve afectado en su salud. Entonces, nosotros necesitamos definitivamente también hacer talleres donde ellos pueden aprender el tema de la delegación de tareas, de pedir ayuda cuando lo necesiten, desarrollar nuevas capacidades si fuera necesario. O sea, yo he visto, por ejemplo, ahora mismo en Instagram, donde dicen que estamos subutilizando, las personas mayores de 50, están subutilizando la inteligencia artificial y que hay talleres para eso. Porque nosotros con nuestras creencias y limitaciones Ujú. de que con ciertas edades no se puede aprender ciertas cosas, nos estamos limitando y lo que estamos es cargándonos de cosas que pudieran resolverse de una manera más fácil. Bueno, nuestra Yo te- invitada pero de mira, hace unos días yo te- rompió todo eso y lo desmitificó. eso, vamos a traer un experto en eso, en un programa, porque yo Sí. me reí que yo tengo un compañero de trabajo que tenía que mandar una carta de solicitud de empleo a Infotep.
y cogió su celular, que el celular ahora está el ChatGPT gratis, Así. y puso, quiero una carta haciendo esto, para infantes. Señores, el que lee esa carta, por supuesto, y conversa con él, se sabe que no fue el que redactó la carta. Pero en ese tenor, ¿entiendes? Hay mucho engaño, claro que sí, pero bien utilizado y éticamente empleado, yo creo que hasta eso la inteligencia artificial puede proveernos de herramientas nuevas para nosotros tener una mejor redacción, una mejor corrección, trabajar con buenos equipos, equipos que estén motivados. Ahora, si el líder no está motivado, el equipo tampoco lo estará. Sí. Porque el equipo es un reflejo de la actitud del líder. Así es. ¿Entiendes? No, Y, eso, y, tú dices, mi equipo no me presta atención. Yo no miro bueno, el y equipo, todo, yo miro a la persona que lo exacto, liderea. y todo eso son causas de detonante del síndrome de burnout. Ahora, dentro de los demás síndromes, ¿qué otro síndrome tú tienes por ahí? Porque, señores, hay un montón de Yo síndromes busqué que uno que es son... muy bueno. A ver, dale. Es el síndrome que tú mencionaste ahorita, pero después te metiste en el segundo de Ah, Peter Pan, ok. que fue el del impostor. Ah, ok, El dale. síndrome del impostor es el Tú que... sabes que yo sufrí de ese síndrome Yo también. y yo... Yo me lo estoy quitando. no, Estoy yo haciendo lo trabajo conciencia. día a día, porque, señores, y yo voy a dejar que Lice lo explique el síndrome de impostor y ustedes van a entender por qué. Porque es muy importante que pongamos atención. Dale. Dale. El síndrome del impostor es esa creencia persistente que tienen algunas personas de que no merecen el éxito. ¿Entiendes? De que no merecen el éxito o que ellas son un fraude. De que no merezco ese éxito porque yo no he aprendido lo suficiente. Porque yo no estoy dando lo que la sociedad necesita. Porque yo no me falta tal o cual cosa para mercadearme mejor. Y por lo tanto, yo estoy por debajo, minimizándome. Ese tipo de creencias persistentes, limitantes, no soy lo suficientemente bueno para aplicar ese trabajo. Óyeme, cuando tú vas a ver, el que aplicó el trabajo y lo consiguió sabe un 10% de lo que sabes tú. Exacto. Pero realmente es así. Y a eso, Licelo, yo le voy a dar el giro. El giro. Y bueno, en el sentido de, y me voy a la parte, vamos a decir, me voy a la parte mujer. Me voy a la parte de cuando no tenemos ese síndrome de impostor y es todo lo contrario, es todo lo inverso. Puede parecerse arrogante. Puede parecer arrogancia. Sí, porque hay una persona, hay otra cosa, es que cuando algunas creencias limitantes funcionan como creencias potenciadoras. Ok. Y es, por ejemplo, ese de yo me lo merezco. Y como esas personas viven en función de que se merecen ese puesto, se merecen ese empleo, eso es lo que sea, se merecen tener lo mejor, caminan por la vida en función de eso y realmente consigue la mitad de lo que consigue, como el doble de lo que consigue una con el síndrome del impostor sin tener la preparación que tiene el otro. Ok. ¿Entiendes? Así es que es como dicen por ahí, también una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Entonces nosotros quizás somos inteligentes, valga la modestia, o sea, no lo digo con arrogancia, digo, quizás pudiéramos ser inteligentes, pero no nos creemos lo inteligente que somos y por lo tanto no nos creemos capaces de llegar tan lejos como ha creado, por ejemplo, Vilma Núñez, como está Ismael Cala, por decir, personas del ámbito internacional. Vamos a seguir con los síndromes. Pero vamos a seguir trabajando en esto. Exacto. En curarnos el síndrome y hacer un buen trabajo. Yo tengo uno aquí muy bueno. Ese me encantó cuando yo lo identifiqué y es el síndrome, escuchen, el síndrome del sapo. Sapo, así como suena. La S de soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación. Cuando
En la soberbia se cree superior o mejor a los demás, arrogancia en la actitud, prepotencia igual en la actitud de que impone su poder, y la obstinación, esa persona obstinada que sí o sí. O sea, ese síndrome del sapo. Anda muchos Hay una sapos. sobrevaloración de su persona, de su Exacto. autoimagen, Sapo y zapa se de diría. merecibilidad. Se diría sapo y zapa o sapo y rana. El síndrome del sapo, bueno, pudiera llamarse así, pero es eso, cuando siempre se cree merecedora de parejas valiosas, Sí. porque ellos son valiosos en su percepción, en ese sobrevaloración. Ellos se creen merecedoras del amor de una pareja valiosa. Y muchas veces terminan autosaboteándote o eligiendo mal. Incluso hay que tener cuidado con ese síndrome porque hay personas que tienen una pareja buena, en cualquier sentido de la palabra, o tú ves que viven cambiando de pareja porque ninguna es lo suficientemente buena para él o para ella. Siempre lo que tienen, siempre como dice el refrán, siempre ven verde el otro lado de la verja, pero no ven su pasto verde, no ven su césped verde. Siempre hay alguien. Si tú eres una mujer preciosa, inteligente y todo, pero viene la esposa de fulanito, inmediatamente te comparan. Ay, esas comparaciones. Esa comparación. yo- Y te dicen entonces a ti, tú no ves cómo ella está de fit. Así deberías ponerte tú. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque mira la que se cae, porque ellos se merecen ese fitness, pero también se merecen el cariño que tú le das, lo bien que tú atiendes a los niños, lo bien que lo Exacto. atiende a él, se merece eso más el fit. más el fitness. Pero así viene otra gente donde ellos dicen que mujer tan religiosa, tan espiritual. Mira, tú deberías también hacer eso. O sea, nunca están contentos con lo que tienen. Porque siempre piensan que se merecen más. Y eso, Licelo, también no se ve solamente, señor, en la pareja, se ve también cuando tú tienes hijos. Esa comparación, eso es fatal, señores, no comparen sus hijos. Eso hace mucho daño. Y son, son debilidades emocionales de las personas. O sea, eso hace mucho daño, eso crea mucho complejo. Pero tú sabes que se dice que eso es precisamente, está vinculado al efecto de escasez. O sea que en su subconsciente sienten escasez y por lo tanto nada de lo que tiene es suficiente para lo que él quiere o ella quiere. Y yo he visto gente que han soltado parejas, ¿entiendes? Que después se arrepienten. Después le quieren dar un repaso. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando le van a dar repaso, ahí sí es verdad que la otra pareja dice, espérate, ¿entiendes? Ay, qué linda, el que mucho... El que mucho abarca, poco aprieta. Oh, sí, ¿no? Y otro refrán más bonito todavía, el que mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta. Ay, Dios, ese o sea, sí que fue. hace que es esa gente que están buscando y buscando para después entonces volver para atrás y darse cuenta de que lo que tenían valía la pena. Sufren del tema de que pierdan lo que tenían. Bueno, yo tenía el síndrome del exportor, tenía del último que tenía aquí, pero lo complementamos, el de Edipo. Ah, no, pero ese es bueno, dale. Hoy el síndrome de Edipo es diríamos, un amor y un deseo inconsciente por ser pareja de su progenitor del sexo contrario, desvaluando inclusive a la progenitora del sexo, de su propio sexo. O sea, cuando yo me enamoro del papá, la niña se enamora del papá y el niño se enamora de la mamá. Complejo de Edipo y complejo de Electra. O sea, son complejos de ellos. Entonces, de acuerdo a la... Que vamos a decir, naturalmente eso se da al inicio porque las niñas idolatran a sus padres. Pero en un proceso saludable de crecimiento y de formación familiar eso tiene que ir manejándose porque hay que entender que mamá es mamá y papá es papá. Claro, y también el efecto que los modelos parentales hagan, o sea, muestren a los hijos.
¿Entiendes? Ese efecto de esos modelos parentales son muy importantes también, porque el mismo papá tiene que mostrar ese amor hacia su mamá, o sea, hacia la mujer, hacia la esposa, y el tipo de cariño que va a mostrar a los hijos es distinto. Sí. Es muy distinto. Yo te tengo otro. Y ahí puede haber luego un conflicto de identidad, porque entonces cuando estén grandes, mira, tú sabes que sí he tenido en consulta gente que de verdad ha sufrido porque no ha encontrado un modelo de novio o de pareja, vamos a llamarlo similar así, a su padre. Similar a su padre. Sí, totalmente. Eso se da mucho y ahí tú le puedes ver que el síndrome de Edipo se ha perpetuado. Sí. Entonces, tienen que tener terapia, tienen que ir a terapia para... Porque tiene ciclos pendientes, eso lo vimos con el doctor Vargas cuando vino por aquí. Claro que Mira, sí. te tengo un síndrome, y mencionando bastante al doctor, que habló mucho ese tema, me encantó, y es el síndrome de Otelo. Ah, no, pero ahí tú me vas a abundar más que yo. Vamos a ver. El síndrome de Otelo como delirio celotípico o de celos patológicos. Acuérdate que Otelo es un personaje literario de la mitología que fue celoso y todo lo que le pasó fue por eso. O sea, aquí se caracteriza por la preocupación de la infidelidad de la pareja. O sea, vive con un trastorno patológico de celos. Y eso se puede dar en ambos casos. Si se le llama así, síndrome de Otelo. Y eso, miren, eso es uno de los síntomas que yo te diría más peligrosos. Porque de no tratarse a tiempo, pueden haber feminicidios o pueden haber situaciones dolorosas dentro de la familia. El celo visto desde el punto de vista patológico crea una situación agobiante y un estado de inestabilidad emocional en la víctima de ese celo. Yo te diría que en los dos, pero la víctima no entiende el por qué y llega a pensar que el individuo tiene razón. Sí. Porque, por ejemplo, que yo te diga, una forma de celo que realmente no es aparente, ¿y para dónde tú vas tan bonita? ¿Y por qué tú te cambiaste así? Hay una pareja que yo conocí que ella no podía estrenar si él no salía primero con ella con esa ropa. Oye, qué colmo. Para él saber cómo los hombres la miraban con esa ropa. O sea, eso parece de risa, pero eso es inconcebible. Gente que vive acechándole el celular, cogiéndole el celular, preguntando constantemente que quién llamó, que por qué está saludando con tanto cariño a un estudiante o siguiendo quiénes te dieron like en el post también, o quiénes te siguen en las redes. Ese tipo tiene que estar enamorado de ti. ¿Y por qué te siguen en las redes? Claro. ¿No? ¿Y quién es ese? ¿Y de dónde salió? Yo he visto que fulanito de tal, cada vez que tú pones algo le da un like. Exacto. Por casualidad, él está enamorado de ti. No, dime. No. O sea, ese tipo de cosas que llega al extremo que uno dice que es ridículo, pero realmente hay que tomarlo en cuenta. Sí. Bueno, Liselo, lo importante de todo esto, nosotros hemos querido abordar hoy todo el tema de los síndromes, es cómo ustedes pueden ver que algunos, vamos a decir, trastornos o situaciones que presentan las personas, cuando tomamos atención y visualizamos bien que esos comportamientos son continuos, que son constantes, que ya tienen un patrón, entonces necesitan, señores, apoyo, necesitan ayuda, porque estos síndromes, y tienen nombres jocosos y demás, pero realmente son síndromes mucho que entran a temas psiquiátricos y tienen que ser tratados por un experto. Y es muy importante, porque incluso el tema de que tengan esas nomenclaturas, esos nombres así, viene ya dado por la misma clínica. O sea, aparte de los estudios clínicos que se han hecho, que son comportamientos, como mencionamos el de Peter Pan,
que es un hombre, niño, que nunca creció, o sea, fue creciendo, pero no creció, o sea, no maduró. Entonces todo eso ya es tratado de una forma más formal por psiquiatras, psicólogos, psiquiatras, si tiene que ir a la parte psiquiatra. Pero queríamos tratarlo porque muchos se interrelacionan con muchos de los temas que hemos visto con nuestros invitados, tanto el narcisismo, el abuso en redes sociales, el positivismo tóxico, que realmente está siendo una pandemia, todo el tema de los celos, cómo se desencadena también todo esto en temas de divorcio. O sea, son un sinnúmero de situaciones, comportamientos, aspectos, y señores, realmente las emociones son importantes. Definitivamente. Y tú sabes que hoy me preguntaron que cuando una persona debe abordar a un profesional de la salud, yo, cada cual es, la respuesta no existe, porque hay una para cada uno. Pero sí les puedo decir que en el momento en que tú no te sientas emocionalmente feliz ni estable, con relación a esos comportamientos en particular, es hora de que visites un psicólogo o por lo menos o un psiquiatra para que te ayude a llevar eso y también a reconocer e identificar si realmente tiene el síndrome o si realmente no lo tiene. Porque ayuda, siempre es bueno tener ayuda. La verdad es que con todas estas situaciones del mundo, toda esta volatilidad que tenemos, esta incertidumbre en que estamos viviendo, cada vez más se hace más necesario tener apoyo, ya sea un coach, ya sea un mentor, ya sea un psicólogo, ya sea un psiquiatra. Su situación particular lo determinará, como dice Liselot. O un buen amigo, señores, una buena amiga, un buen amigo, una conversación. Pero lo importante es no sentirse solo y siempre tener un apoyo que escuche y un apoyo que te pueda orientar y dar esa mano amiga que a veces necesitamos. Yo quiero hacer una acotación antes de terminar, y es que cualquiera de esos síntomas se puede producir de manera natural o normal. Lo importante es si ese síndrome es recurrente. Si es recurrente, hay que buscar ayuda, porque cualquiera puede tener un ataque de celos. Cualquiera puede pero tener. Pero eso es algo normal, o sea, usted puede tener, pero un proceso que puede darse y pasar, porque somos seres humanos. Ahora, si hay esos estallidos de celos, si hay esa recurrencia en la irresponsabilidad, si hay una recurrencia en vivir pegado al teléfono de la mamá y no tomar en cuenta la opinión de la pareja. Sí. Cuando hay una recurrencia, porque no es que no le pidan consejo a la mamá, a mí me gustaría que mis hijos me pidieran consejo todavía, pero estamos hablando de cuando ya pasa el límite y ya empieza a tú a sentirte desvalorizado. La banderita roja. Y la banderita roja es así. Entonces, así les invitamos nosotras a que busquen ayuda profesional siempre. Así como usted invierte en un buen salón de belleza, así como usted invierte en una buena ropa, invierte en su salud mental. Usted va al gimnasio y paga un gimnasio bueno. Con lo que usted paga un gimnasio puede ir a una consulta médica. Y ese consultante, ese profesional le va a decir a usted, ¿entiende? Si fue una cosa, cómo manejarla, o si realmente estamos bajo una situación que se necesita una terapia de pareja. Así es. Y cualquier otra cosa, ustedes nos siguen a nosotros en nuestras redes, desde Mi Mapa, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Y ahí también pueden escuchar todos nuestros capítulos y también ver nuestros invitados, que seguramente le van a llevar algún tipo de apoyo y aporte a esa necesidad que ustedes tienen. Y como nosotros siempre decimos, si es posible para otros, es posible para ti.